Bien chicos, lo más probable es que hayan visto el video de Short Term Trading de la serie Market Maker. Resumiremos de forma breve las cosas que discutimos en ese tutorial en particular, ya que seguirán siendo tomadas en cuenta en relación a mis conceptos de day trading. En el Short Term Trading, la duración de la operación está entre cualquier cosa que se mantenga dentro de 5 días. Al contrastar eso con el day trading, obviamente el nombre lo dice, es day trading. El trade que toman y en el que ejecutan una entrada, el mismo día en que entran es el mismo día en que salen. El número aproximado de pips en un short term trade va desde los 15 a los 115 pips. Los day trades pueden abarcar desde los 25, 15 pips hasta los 100 pips. En un día realmente explosivo pueden ir más o menos por encima de los 100 pips, pero eso depende de la magnitud de volatilidad que esté disponible para ese par en particular en ese día. Los setups óptimos para short term trading van en sincronía con el diario y 4 horas. Ahora verán que las probabilidades más altas para day trades exitosos serán bastante similares a esas condiciones también. La hora del día es sensible para las entradas y salidas, como ya lo podrían haber esperado. Y ahora, la estructura dentro de la cual trabajarán para enmarcar las ideas de compra o venta en cualquiera de sus pares activos, dependiendo de la clase de activo que operen, porque esto no se limita al foreign exchange. Comenzamos con el gráfico diario. En el gráfico diario nos enfocamos específicamente en la estructura general del precio, soportes y resistencias claves y order flow institucional en relación a order blocks, vacíos y piscinas de liquidez. En el de 4 horas apuntamos específicamente a observar los order blocks diarios y de 4 horas, además de las piscinas de liquidez en donde están los stops, porque en donde estén las piscinas de liquidez se alinearán sus futuras entradas en turtle soups. Hablaremos más de eso en lo que nos adentremos en esta clase en particular. El gráfico de 15 minutos es para cronometrización. Observaremos específicamente la hora del día, las ICT Kilsons, London Open, New York Open. Apuntaremos específicamente al primer regreso hacia un order block. Ese es el otro patrón de operativa que utilizamos. Estaremos limitando nuestras operaciones a solo 2 patrones que son el turtle soup, los false breaks y la optimal trade entry en la vuelta a un order block para entrada. Ahora, para day trading, obviamente ustedes chicos me han oído hablar de esto muchas veces en el pasado y lo oirán nuevamente solo porque es bueno. Cuando observamos un rango diario, el rango diario será decisivo para que sean compradores o vendedores en un día en particular. La razón es que ustedes están intentando capitalizar dentro de ese rango diario. Esa es la naturaleza del day trading. No nos gusta forzarnos a crear un trade de largo plazo a partir de un day trade. Así que, si están entrando solo con la mentalidad de un day trader, esperen a sacar la porción más grande de sus operaciones en un momento preestablecido, siendo ese el periodo de London Close, específicamente desde las 15 a las 16 GMT, o yo promedio cualquier cosa entre las 10 AM y el mediodía, hora de New York. Así que ese es más o menos el sweet spot. Me gusta tomar mis beneficios entre las 10 y 11 AM, hora de New York. Para mí, ahí es en donde realmente se forma el máximo o mínimo, y luego comienza a retroceder creando un rango posterior. Ahora, ¿sucede eso siempre? No, pero en gran medida aprenderán, y si comienzan a estudiar el precio de cualquier clase de activo, hará eso. Ahora, su función principal como day traders es determinar si serán compradores o vendedores para un día. Y no estoy hablando de scalping, no estoy hablando de entrar por 5 o 10 pips 15 veces al día. Les estoy enseñando cómo aumentar sus probabilidades al esperar en horas específicas del día en las que obtendrán setups one short one kill intradía. Tienen uno en London, tienen uno en New York. Fuera de eso se mantienen al margen y esperan al otro día. Si no se forman los parámetros como para que ustedes tomen un trade al día siguiente, esperan. Ahora, para una condición en compras obviamente esperamos a que la apertura esté bastante baja, en el cuarto inferior o dentro de un tercio del rango diario promedio, y esperamos a que el cierre sea más alto que la apertura. Eso es todo lo que necesitan para ser rentables en el day trading. La cantidad de distancia entre el mínimo y el máximo
estará bastante relacionada al rango diario promedio de los últimos 5 días. Hay herramientas e indicadores ahí fuera que se encuentran muy fácilmente. Los estaré añadiendo a la página de tutoriales. Si se unen, al fondo estará un archivo zip y también tendré una lista detallada para que escojan el que deseen. Así no tendrán que recorrer todo el archivo zip, pero crearé el archivo zip para todo aquel que tenga interés en cada una de las cosas que utilizo en el MT4. Ninguna de esas cosas fueron creadas por mí. Todas esas son cosas que he coleccionado al pasar de mis años en el Foreign Exchange de distintos lugares, y realmente no puedo recordar de dónde tomé cada una. Algunas se me enviaron por email de parte de amigos y suscriptores de mi grupo, y estoy muy agradecido de eso. Y en realidad algunas de esas cosas fueron creadas por algunos de mis suscriptores. Así que dejaré eso por el momento y me encantaría saber quién fue el autor o creador de algunas de ellas, porque quiero dar crédito donde se deba y no quiero que todos asuman o dejarles creer que yo creé esas cosas. No fui yo, pero les encuentro valor al utilizarlas en mis presentaciones con el MT4. Ahora, cuando observamos una barra Open, High, Low, Close, a partir de esto quiero que piensen, porque esto contiene la acumulación, la Profit Release Portion del rango diario o de la expansión hacia la creación del máximo, y luego hay una distribución intradía. Bueno, cuando vemos eso, es muy predecible en cuanto a la operativa de patrones del precio, y uno de los patrones del precio que me encanta operar es el Turtle Soup. Me han oído hablar muchísimo de él en mis videos, y no es un patrón que yo creé, no es algo que se me ocurrió individualmente. Años atrás compré un libro, como lo pueden ver aquí, y está titulado Street Smarts, de Larry Connors y Linda Rusk. Uno de los patrones en ese libro en particular, y que me fascina, se llama Turtle Soup. No iré a detalles para no restarle brillo, pero les diré esto. Es un patrón en el que se opera un quiebre por debajo de un mínimo. En otras palabras, tienen un swing low alrededor de un área en la que esperan a que se forme un mínimo, pero no de una forma tan precisa. Por ejemplo, teníamos un order block justo en la parte baja del mercado y se había creado un swing low. Luego comienza a darse un poco la vuelta, y lo que me gusta hacer es esperar para ver si ese mínimo inicial es tomado. Tan pronto como se ha tomado y vaya hacia un order block en una temporalidad mayor, ahí me posiciono en un day trade o short term trade, pero específicamente para day trading, si eso ocurre durante una sesión como London Open o la Killzone de New York Open en relación a conceptos de ICT. London Open va desde las 2 a las 4 am New York Standard Time. La ICT Killzone extendida para London va desde la 1 a las 5 am. Y pueden demarcar esas horas, pero el sweet spot generalmente está entre las 3 y las 4 am. Encontrarán que muchas veces ahí se forma el máximo o mínimo absoluto del día. New York Open generalmente posee una condición a partir de la que verían una continuación de lo que sea que se hubiese establecido en cuanto a dirección en London. Usualmente hay una continuación de eso en New York. Ahora, en los momentos en los que no habrá continuación, les brindará un perfil de reversa en el mercado. En otras palabras, puede haber movido 60, 70, 80 pips en London y pudo haberles brindado una muy buena venta o subida, pero luego golpea un order block de temporalidad mayor. En ese momento, durante New York Open, lo que sucederá es que verán un perfil de reversa en el mercado. El mercado se dará vuelta e irá al otro lado. Muchas veces retrocederá por completo el movimiento de la sesión de London e irá más allá, yendo más abajo o más arriba en relación a la caída inicial en London, para luego tener una reversa en New York, creando un rally que va más allá del máximo que fue establecido en London. Así que por eso es importante que tengan una relación con las temporalidades mayores en sus gráficos. Si no les toman en consideración, serán tomados por estos reversals intradía del mercado. Ahora, como probablemente pueden suponer, el Turtle Soup, al contrario, es un quiebre por encima de un máximo. Hablaremos más acerca de eso cuando lleguemos ahí, pero la mayoría de quienes están familiarizados con mis conceptos alrededor de day trading, especialmente en relación al Forex, es muy sistemático, es muy específico. Este es un gráfico viejo que presenté en el 2010 en mis días en los foros de BabyPix, cuando enseñaba ahí. Esto sigue siendo cierto hoy en día. Es una manera muy concisa de ver el setup de London Open. Generalmente verán que al principio del día habrá consolidación
desde las 0 GMT hasta la medianoche hora de New York. Luego lo que sucederá es que a medida que nos acerquemos a Frankfurt, alrededor de la 1 a 2 AM hora de New York, siempre que hable de hora de New York, a menos que mencione horas específicas GMT, todo lo que digo está basado en la hora de New York. Todo lo que hago en mis clases, si quieren saber a qué me refiero, configuren la hora en un reloj. Compren un reloj económico y ténganlo en su escritorio. Cualquiera que sea la hora en referencia a New York, ahí es en donde interpretarán las ICT Kills. Pero generalmente alrededor de la medianoche en New York se crea ese movimiento inicial. Si son alcistas habrá una caída y a eso le llamamos un Judas Price Swing. No querrán seguirlo, querrán anticiparlo. No querrán seguirlo como ovejas. Cuando ese movimiento cae en lo que hemos identificado aquí como un máximo o mínimo previo de importancia, y di indicaciones anteriormente en el 2010 de que ese podría ser un mínimo de un día previo, podría ser un mínimo de New York en un día previo, o un máximo en New York. Podría ser un máximo de un día previo, pero un order block tiene más importancia, o un mínimo intradía importante de una sesión previa. En otras palabras, esto puede ir y crear una compra en un Turusub, como lo discutimos hace apenas un momento cuando observamos este patrón de aquí. Tenemos un mínimo y luego una caída que va por debajo de ese mínimo previo. Esa caída con la estrella puede estar ocurriendo justo en London y tienen esa indicación justo aquí cuando tenemos la Optimal Trade Entry, la OT en el fondo. Esa puede ser la formación del Turusub. Por eso les di esta idea, porque quiero que encajen estas piezas del rompecabezas. He estado enseñando todas estas cosas durante los últimos 5 años solo en el Forex y he hablado más bien de estas cosas en grupos, en sesiones 1 a 1 por muchísimos años, y lo único que he añadido a mi trabajo aquí es el rango asiático. Fui lo suficientemente afortunado de tomar eso de Chris Lori, y el rango asiático no es algo que yo creé, es algo que yo empleo porque le veo valor, y nunca me di cuenta de eso, no le presté atención y ni sabía que existía, pero el trabajo de él en relación a sus tutoriales gratuitos, y pueden obtenerlos en chrislori.com. Ese website está cargado de todo tipo de cosas y él realmente menciona esto en sus clases. Una vez que lo vi le encontré valor. En mis días como trader después solíamos operar en base a Globex alrededor de la medianoche. Lo que sucedía es que verían la hora de apertura después de la medianoche. En otras palabras, entre las 12 y 1 AM se crearía un fenómeno muy similar a este. Una vez que entendí lo que él decía acerca del máximo y mínimo del rango asiático, era bastante sinónimo a lo que esperarían ver cuando se violase el rango de la primera hora. Lo mismo sucedía al operar el S&P intradía. Verían el mismo fenómeno tomando lugar. En el rango asiático, querremos ver un movimiento por debajo del mínimo del rango asiático idealmente. No querrán tomar ninguna entrada en compras por encima del máximo de la sesión asiática, a menos que estén en el periodo de New York. En otras palabras, la Killzone de New York es un área ideal para tomar una compra por encima del máximo del rango asiático. Idealmente querrán estar entrando por debajo del máximo del rango asiático y específicamente las entradas de mayor probabilidad estarán por debajo de un mínimo de la sesión asiática. Estarán buscando un Judas Swing a la baja, ya sea que estén operando un regreso al order block, un order block alcista, o estén operando un Turusub. Ahora, el Turusub lo verán un 99% de las veces en London Open porque estará buscando un stop hunt. Eso es lo que generalmente sucede en New York, lo que sucede en London. London Open generalmente crea un stop run, un false break al alza o a la baja. En este caso estamos buscando una compra y una vez que se va a ese mínimo previo y le toma un poco por debajo, pueden ser 10, 15, algunas veces puede ser solo un pip, pero si adicionan eso al regreso a un order block alcista, ya sea en una temporalidad de 15 minutos, 1 hora, 4 horas, muchas veces eso les dará una entrada excepcional. Luego, si quieren esperar a que una Optimal Trade Entry más pequeña se forme en 5 minutos, pueden hacerlo, pero algunas veces eso no se forma en London, puede solo despegar y se lo pierden, teniendo así que esperar a que otro movimiento tome lugar más tarde en la sesión de New York. Pero, cuando entren en una compra, querrán tener un rango diario promedio o un máximo proyectado para el día. Hay muchísimas formas de hacer eso y tengo una herramienta que pueden descargar desde la página de tutoriales. Esta me da una indicación de en dónde puedo razonablemente esperar a que se forme el máximo del rango diario promedio para ese día.
Lo que hago es esperar a que el precio y el tiempo coincidan. Así tengo una idea de a dónde el precio debe ir en cuanto al ADR en una base de 5 días. Espero a que el rango diario se expanda. Ahora, no me siento enfrente de los gráficos, y solía hacerlo, pero no me siento enfrente de mis gráficos a observar al precio subir y bajar porque me voy a volver loco. Una vez que coloco mi entrada, coloco mi stop, que normalmente es de 30 pips, y luego me retiro. No lo reviso hasta más o menos las 6 de la mañana. Intento dormir una vez que la entrada está colocada. Una vez que mi stop está ahí, realmente intento no prestarle atención, porque si lo observo comenzaré a tener segundas interpretaciones y me saldré. Soy humano también, así que lo que he aprendido es a cerrar mis gráficos una vez que mis stops están, mis límites están, solo lo dejo ahí. O me va a sacar o se irá a mi favor, o no habrá nada pasando London Open yendo a New York. Así que lo que sucederá es que muchas veces el rango, si estoy en lo correcto, se expandirá al alza. Y me levanto alrededor de las 6 a.m. Esa es la hora en la que más o menos se almuerza en London y se tiene un crossover con la sesión de New York. Nuevamente, la sesión de New York generalmente tendrá un pequeño retroceso que generalmente sucede entre las 5:30 y 6:30 a.m. Ese retroceso forma la expansión de la sesión de New York para una continuación en la misma dirección establecida por London Open. Por lo que si estamos buscando una compra en London Open, estaremos buscando una continuación en la sesión de New York, nuevamente esperando a que se expanda el ADR en el rango diario al alza y se cumpla. Si eso se hace en un mercado bastante rápido, muchas veces podría irse más allá del rango diario promedio, pero mayormente buscarán tomar sus beneficios en el ADR para luego mantenerse al margen. Pueden dejar un poco de sus beneficios o de su posición, como lo hablamos con la operativa de corto plazo, pueden dejar una mitad, pueden dejar un cuarto, pueden dejar... Si están realmente entusiasmados acerca del trade y piensan que puede tener algún impulso, pueden tomar un 25% del trade y dejar un 75%. A mí generalmente no me gusta hacer eso, me gusta tomar la porción más grande del movimiento y una vez que se toma el máximo de la sesión asiática, y ya han entrado en su compra por debajo del mínimo de la sesión. En otras palabras, déjenme repetir eso. Su entrada está por debajo del mínimo de la sesión asiática y el mercado ya se ha movido por encima del máximo de la sesión asiática. Su stop absolutamente necesita estar en break-even. No pueden dejar que se vuelva a una posición en la que se les pueda sacar, y si ustedes no hacen eso perderán oportunidades de moverse a break-even o se volverán locos con un riesgo innecesario. No necesitan hacer eso. Esperan a que el rango diario o la vela diaria, la barra, se expanda al alza hasta las 10 u 11 a.m. hora de New York. Querrán darle tiempo, precio, tiempo. Si entran en el trade, tienen que dejar a que el mercado se mueva. No entren ahí para observarlo cada 5 minutos, viendo las velas moverse arriba y abajo. No dejen que eso les sacuda. Tienen que literalmente cerrar los gráficos y alejarse. Hagan algo más. Sé que es difícil de hacer, pero tendrán que hacerlo y me tomó años llegar hasta ahí, hasta el punto en el que simplemente dejó que suceda, y sí, volverán y verán que le sacó. Algunas veces verán que le sacó y luego se movió a su favor, pero adivinen qué, eso es parte del trading. Tendrán esas cosas, yo las tengo, no puedo escapar, y ustedes no serán perfectos. No esperen ser perfectos, no demanden perfección, así no estarán decepcionados cuando no la tengan. Obviamente, en cuanto a ventas, estaremos viendo lo mismo solo al revés. Estaremos buscando a que el máximo se forme en London Open solo un poco por encima del precio de apertura. Estaremos buscando una expansión en la vela diaria o el rango hacia un cierre más bajo para el día. La cantidad de distancia entre el máximo y el mínimo se limitará inicialmente al rango diario promedio de 5 días. Ahora, es importante que entiendan que no estamos intentando tomar cada pip, cada centavo que esté disponible en el movimiento. Solo estarán buscando la porción más grande del movimiento. Eso es todo lo que necesitan. Si hacen esto una vez a la semana, lo tienen. De 25 a 30 pips a la semana. Eso en lo absoluto puede doblar su dinero cada año sin importar cuánto dinero tengan. Si comienzan con $100 y pueden doblarlos cada año, en menos de 15 años tendrán $1.000.000. Sé que suena increíble, pero simplemente hagan los cálculos. Si pueden hacerlo por medio de un vehículo libre de impuestos, eso es todo. Pueden comenzar con $100 y hacer más que cualquiera de una forma inimaginable. Ni siquiera necesitan doblar su dinero cada año. Pueden hacer un 15% anual y eso sería un incremento astronómico en su equidad si manejan el dinero de la forma apropiada. Pero, observando lo que tenemos aquí, lo mismo decimos solo al revés. Buscamos un Judas Swing, y no mencioné esto más temprano, pero si ustedes toman el rango diario promedio, lo toman para el día en el que estarán entrando a la operación,
Si multiplican eso por 0.33, eso les dará el nivel más alto que debería formarse en ese día. En otras palabras, si tienen un rango diario promedio de 100 pips, deben haber 33 pips desde la apertura en medianoche, hora de New York, o utilicen la vela de las 5 GMT como una regla general. Utilicen el precio de apertura ahí y añadan un 33% de cualquiera que sea el rango diario promedio de los últimos 5 días. Añadan eso al precio de apertura y cualquiera sea el nivel, eso es lo más lejos que querrán ver al precio subir. Ahora, no tiene que ir hasta allá, muchachos, no tienen que ir tan arriba. Para las señales de compra, si volvemos a la discusión acerca de comprar el mínimo en London, no se necesita que caiga 33 pips tampoco, pero ustedes permiten ese rango y la razón es porque eso está alrededor de un tercio de un rango diario promedio de 100 pips. No siempre será tan preciso, pero verán que muchas veces, si observan eso en base a un promedio mensual, tendrán alrededor de 8 o 9 setups realmente buenos que se ajusten. Si solo operan uno de esos por semana, lo tienen. Así que no intenten operar todos los días. Ahora, observando el nivel que tenemos aquí, el nivel verde, nuevamente, este es el mismo gráfico que tenía en el 2010. En el 2010 se les brindó todo este contexto y nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Lo único que hemos aprendido son los componentes de precisión que conforman que ese máximo o mínimo previo de importancia es un order block bajista o un máximo o mínimo de un día previo. Podría ser un mínimo de la sesión de New York del día previo o un máximo, o podría ser el máximo absoluto del día previo. En otras palabras, podría ser un Turtle Soup basado en eso. Así que el judo swing al alza lo estamos anticipando y estamos buscando que sea alrededor de un 33% de cualquiera que sea el rango diario promedio de los últimos 5 días. Añaden ese rango al precio de apertura de la vela de las 5 GMT o cualquiera que sea la hora de medianoche en su plataforma. Hay dos variables ahí. Dejaré que ustedes decidan cuál utilizarán. No es demasiado importante, pero conozco a muchísimas personas que discuten conmigo acerca de las horas del Daylight Savings Time. ¿Cuándo debo moverlo? Realmente no me preocupo, utilizo la vela de las 5 GMT, pero apenas hace poco he estado utilizando la de las 4 GMT en mi plataforma porque esa en realidad es la vela de la medianoche en New York. No es específicamente la vela de las 5 GMT, pero sí utilizo las 5 GMT. Si me colocasen una pistola en la cabeza y me preguntasen ¿qué hago? Eso es lo que hago. Utilizo la vela de las 5 GMT y le añado el rango. Estoy intentando ser diplomático acerca de las personas que discuten por el Daylight Savings Time, si tengo que incluirlo o no. Como sea, no voy a discutirlo. El punto es que cuando estamos vendiendo en London Open buscamos a que ese judo swing ocurra y eso vendrá en la forma de una venta en un Turtle Soup o vendrá en la forma de un regreso a un order block bajista. Una vez que esa entrada se forma, si vemos un movimiento por debajo del mínimo de la sesión asiática o el mínimo del rango asiático, una vez que eso suceda necesitarán colocar su stop en break-even. No dejen que su trade se convierta en un trade perdedor. Las entradas ideales estarán por encima del mínimo del rango asiático y de manera específica serán de muy altas probabilidades si se entra por encima del máximo de la sesión asiática. Si se consiguen esos parámetros y consiguen un Turtle Soup o un order block bajista y el precio va ahí subiendo 30 pips, si el order flow institucional diario es bajista, olvidé decir eso cuando estábamos hablando acerca de las compras, si el order flow institucional diario es alcista, en otras palabras, los order blocks alcistas están siendo respetados y los bajistas están dando paso, la estructura del mercado es alcista. Eso conforma su directional bias. No necesitan cruces de medias móviles, no necesitan nada de eso. Solo observen el precio y vean si los order blocks están dando paso. Si los order blocks alcistas están siendo soportados, el order flow institucional es alcista. Y luego buscarán el próximo rango a alcanzar. Busquen a que los order blocks bajistas superiores o los máximos sean tomados, y eso es lo que harán. Es lo mismo que utilizaron para su modelo de corto plazo. Son los mismos componentes los que utilizarán para su modelo de day trading. Y todo lo que estamos haciendo es ir a una temporalidad menor intradía. Ahora, una vez que tenemos una posición en break-even, esperamos a que la vela diaria expanda a la baja creando un día de rango amplio que tenga un cierre más bajo. Nuevamente, lo sostenemos hasta entre las 10 y 11 am hora de New York, 15 a 16 GMT, y ahí busco a que se forme el mínimo para el día. Acabarán viendo que de la porción más grande del movimiento pueden tomar una buena parte.
Pueden estar un poco mal con su entrada, pueden salir un poco antes. De hecho, en realidad yo salgo mucho antes, y si el rango diario promedio es de 100 pips, salgo en 80, no me importa. Pueden discutirlo y decir que me perdí un rango de 200 pips el otro día, y no me importa, porque si estoy empleando un modelo de day trading, estoy operando un modelo de day trading y no estoy intentando sostener una posición de 6 meses. Nuevamente, el turno sub en ventas está aquí arriba. Se vende un all high. Ahora, el máximo no tiene que estar limitado a un número determinado como el que utilizan en este libro. Utilizan un máximo de 20 o 21 días que se basa en el patrón turtle en un breakout. Es una estrategia de breakout de largo plazo con una precisión de menos de 30%. Pero por causa de que tienen un muy buen manejo de capital y toman tendencias de muy largo plazo, es rentable para ellos. Así que piensen en eso. Si tienen una precisión de menos de 30%, es una pena, ya saben. Es más de un 70% de precisión si le dan la vuelta y no hacen lo que ellos hacen al vender esos false breaks. En este caso se vende un false break por encima de un all high. Esa condición es la que ven un 99% de las veces en London Open. El ambiente de London es un ambiente de turtle, un false break. Se le han atribuido muchísimos nombres: Frankfurt Fakey, el false run, London Blue. Hay toda clase de cosas distintas que se han dado, pero en gran medida, si anticipan el movimiento, no importa cómo lo llamen. No tienen que llamarle Judas Swing si no les gusta, solo llámenlo False Break High para ventas o False Break Low para una compra. Pero buscan a que eso específicamente suceda en London Open. Ese es el periodo dentro del que las características de la acción del precio intradía les dan el máximo o el mínimo del día. Ahora, con eso por sí mismo tienen un 80% de las expectativas diarias al descubierto si tienen el order flow institucional diario. ¿Estamos yendo al alza o a la baja en el gráfico diario? Solo operen en esa dirección. Entonces, si ven las condiciones de las que estamos hablando, en este caso estamos buscando un turtle sub en ventas, el order flow institucional necesariamente debe ser bajista, y para que eso se desarrolle estarán viendo order blocks bajistas siendo respetados y order blocks alcistas siendo quebrados en el gráfico diario. Si quieren calificar con un análisis de fuerza, vayan a un gráfico de 4 horas y vean lo mismo ocurrir: order blocks bajistas siendo respetados y order blocks alcistas en un gráfico de 4 horas siendo quebrados. Eso quiere decir que cualquier orden restante para compras en el mercado no causará ningún rally en el mismo, serán tomadas y se continuará a la baja. Eso les dice en dónde está la mano institucional, ejerciendo peso y moviendo el precio a la baja. Lo mismo, solo al revés. Si observan un flujo institucional al alza en el gráfico diario, vayan a un gráfico de 4 horas y busquen a que los order blocks alcistas sean respetados y los order blocks bajistas en el gráfico de 4 horas den paso. Eso aplicará análisis de fuerza a su premisa direccional general en el gráfico diario. Eso les da muchísima más confianza al operar con el patrocinio del flujo de órdenes institucionales de parte de los grandes bancos y el smart money. Nuevamente volviendo a este ejemplo, muchas veces no tomaremos la optimal trade entry. Y si no toman ese primer regreso al order block o la primera toma por encima de un all high para un turtle sub, pueden no tomar esa optimal trade entry de 5 minutos que todos esperan. Puede no suceder. Si se la pierden, si no se forma y el precio comienza a moverse, no la sigan. Busquen a que vaya a mitigation blocks más pequeños. Si entendieron lo que son más temprano en esta serie, entonces entienden exactamente de lo que hablo y no enseñaré eso aquí, pero tendrán que esperar hasta New York Open si no entran bastante cerca del máximo. Si comienzan a moverse por debajo del máximo de la sesión asiática, no tomen una entrada con demasiado riesgo. Realmente será mejor a que esperen a New York Open y tomen un trade en ese momento, porque ya perdieron la entrada óptima de bajo riesgo y se estarían abriendo a ustedes mismos hacia un riesgo mayor, y eso no es necesario. En New York Open, si están en una condición en la que están buscando movimientos bajistas en cuanto al order flow institucional de temporalidad mayor, el rango expandirá a la baja en un gráfico diario, o su barra diaria expandirá a la baja hasta el periodo que va desde las 10 a las 11 am en New York. Esa es la hora en la que toman sus beneficios. Ahí es cuando anticipan a que se forme el mínimo del día. Y de vuelta al máximo, esperamos a que el máximo se forme entre las 2 y las 4 am, hora de New York, y el mínimo entre las 10 y 11. Sé que suena increíble, sé que suena fenomenal, suena como si no pudiese ser así de fácil, pero eso es exactamente lo que sus gráficos les mostrarán si los estudian. Nuevamente, es importante que entiendan que no tienen que tener demasiados de estos setups al mes para que les vaya muy bien. Enfóquense en tomar uno por semana al comienzo, hagan day trade, paper trade, háganlo en la cuenta demo de su MT4 y no les diré cuándo comenzar a utilizar dinero real.
Nunca les diré cuándo hacerlo porque sabrán cuándo querrán hacerlo. Solo les estoy enseñando técnicas para operar y les enseño los conceptos que yo mismo utilizo. Ahora, este es un patrón para trading intradía que absolutamente les asesinará si número 1 no saben lo que está sucediendo. Algunas veces les tomará, pero si esperan a que la primera semana tenga un mercado tendencial, generalmente estarán en lo errado. La razón es porque hay nóminas no agrícolas y generalmente lo que sucederá es que estas crearán este escenario en el que se barre arriba, toma los máximos, los mínimos y vuelve al medio. Al tener esa interpretación en sus modelos de day trading, entiendan que cuando se acercan a momentos de discursos, FOMC, anuncios de tasas y nóminas no agrícolas, este es el ambiente. Generalmente esto es lo que ven. Muy rara vez acaban en un mercado tendencial intradía. Este es el ambiente que ven y esa es la razón por la que intentamos evitar operar esos ambientes en day trading. No quiere decir que salgamos de nuestros short-term trades o posiciones de largo plazo. Eso solo quiere decir que no intentamos operar intradía en estas condiciones porque acaban azotados y terminan volviendo al medio del rango, cerrando ahí el día. Es muy frustrante para las personas que intentan entrar ahí y operar, especialmente si buscan continuaciones, porque se termina retrocediendo a la mitad del rango. Así que demos un vistazo a algunos ejemplos de cómo luce esto y cómo podemos aplicarlo. Bien chicos, estamos observando la libra dólar o cable, como lo llamamos. Quiero que vean que los patrones de los que estuvimos hablando aquí, limitados nuevamente a turtle subs y primeros regresos a order blocks en optimal trade entries, tenemos un mínimo aquí que es tomado justo aquí y quiero que observen que la apertura y el cierre que toma lugar después, si solo buscamos máximos de rangos previos, en otras palabras, estamos observando una toma por debajo de este mínimo. Queremos buscar ser compradores en turtle subs para una entrada en compras porque creemos que con mayor probabilidad lo que hay es un montón de stops por debajo de este mínimo y en una base a corto plazo podemos ver al mercado ir en la dirección opuesta. Hay dos máximos de rangos que estarán considerando aquí. Podrían observar el máximo de este rango o swing high aquí detrás y también podemos observar este justo aquí y aquí. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que estaremos haciendo day trading con la expectativa de que las velas diarias, ya que estamos observando un gráfico diario aquí, las velas diarias se expandirán al alza hasta que lleguemos a este máximo y si mostramos disposición de tomarlo se expandirá hasta este máximo de aquí. Ahora, ¿cómo luce eso en cuanto a las barras de Open, High, Low, Close? Bueno, si observan lo que estaba sucediendo, puede ser un poco difícil de ver, pero tenemos el movimiento a la baja de aquí, entrada en turtle sub. El próximo día, ¿qué haremos? Veremos el precio de apertura y el movimiento inicial a la baja. El precio de apertura y el movimiento a la baja. Ese es el Judas Swing que estaremos buscando. Luego queremos ver expansión del rango al alza teniendo un cierre alto. El próximo día vemos lo mismo suceder. Tenemos la apertura, un movimiento bajista, luego el rally y no llega aún al máximo del rango, pero tiene una apertura más baja que el cierre en un rango intradía. Salimos en objetivos rentables que son muy probables aquí. El próximo día sucede lo mismo. Tenemos un precio de apertura, un movimiento a la baja, el Judas Swing bajista, queremos estar comprando. ¿Y qué hace? Expande al alza tomando el máximo. Ahora, ¿qué hacemos? Esperamos. Queremos ver que se formen nuevas oportunidades. Entramos a una nueva semana aquí, es un lunes y no tenemos que operar los lunes. Hemos aprendido que los martes y miércoles en Sniper Series, Precision Trading Series y en todos los otros cursos de ICT en los que enseñamos precio-tiempo, enseñamos que el fenómeno del día de la semana es absolutamente primordial. El lunes tenemos un día mixto. El martes tenemos apertura, la caída, luego un rally y un cierre alto. El miércoles tenemos una apertura, una caída y termina yendo más abajo. Inicialmente vimos un rally, luego un cierre bajista. El jueves de esa semana continuamos consolidando alrededor de ese máximo de aquí. Así que, ¿qué continuamos buscando? Condiciones en las que tengamos una apertura, una caída, un Judas Swing y un rally al alza. Continuamente buscaremos a que se expanda al alza hasta que lleguemos a este máximo. Ahora, si esto fuese una caída y comenzase a irse a la baja, obviamente tendríamos que pasar de toda esta idea de aquí. Pero cuando estamos observando gráficos diarios y de temporalidad mayor como estos, monitoreamos el order flow institucional y también buscamos ambientes de turtle.
Tuvimos una consolidación aquí, el precio se aleja de ahí. Aun si perdemos esta oportunidad de compra aquí en una base intradía, cuando el precio cae nuevamente a este order block de aquí, justo aquí, el próximo día buscarán ser compradores en London, porque abrirá, esperarán, anticiparán una caída o Judas swing hacia dónde, el order block en sí mismo, la subida y un cierre alcista. Lo mismo el próximo día, abre, va abajo creando un Judas swing, expande al alza y toma el máximo. Así continuamente denotan áreas en las que esperarían que la expansión en el gráfico diario sea explosiva y al alza. Tenemos un order block aquí, volvemos por debajo de este máximo y serán capaces de ver el order block. Los efectos de ese order block en los movimientos futuros. El precio viene, va justo al order block y una vez que va ahí, en el gráfico diario, ¿qué esperamos que se forme el día siguiente? Una apertura, bajada, la compran, con una expansión del rango al alza y un cierre alto. Lo mismo tenemos aquí, tenemos una vela bajista previa al gran movimiento al alza. El precio viene, esperamos a que retroceda dentro del order block nuevamente. El próximo día, ¿qué buscamos hacer? Queremos ser compradores. Tenemos una vela de domingo aquí, por lo que tenemos que esperar. Apertura, y no les da demasiado movimiento a la baja aquí, pero tiene un cierre al alza. Lo mismo sucede aquí. Tenemos una apertura, un movimiento bajista inicialmente, y queremos estar comprando en ese ambiente y esperaremos una expansión al alza. ¿A dónde esperamos movernos a medida que compramos cada día en day trading? Esperan a que el máximo sea retesteado, como lo hace aquí, y ponen a prueba los all highs. Ese es el rango dentro del cual operarán para day trading. Lo mismo sucede aquí. El precio comienza a retroceder un poco y quizá no compraron más aquí. Quizás se mantuvieron al margen sin tomar más acción. El precio cae al order block nuevamente, ve la bajista previa al movimiento a la alza. Querrán estar comprando aquí y como hacen eso, el próximo día estaremos buscando una apertura, movimiento bajista y compra. Partimos desde los mínimos. Quizá este habría sido un día perdedor. Quizá es una oportunidad perdida, quién sabe, nosotros no sabemos. Nuevamente, estamos solo buscando las bases generales para que estos ambientes se creen y se repitan en sí mismos. Apertura, caída, expansión al alza y cierre alto. Lo mismo, apertura, caída, expansión al alza y cierre alto. Tenemos otro retroceso, de vuelta al order block que fue utilizado aquí. Nuevamente, lo mismo sucede. Una vez que hacemos eso, el próximo día, ¿qué esperaríamos que suceda? Precio de apertura, caída y un rally. Expansión. Lo mismo. Continuamos. ¿Qué buscamos? ¿Qué esperamos? ¿Cuándo sabremos que no estaremos haciendo esto más? Cuando comencemos a llegar al máximo del rango aquí. Extendemos eso en el tiempo y justo en este día no tomamos una compra aquí en el siguiente, pero durante todo esto estarían buscando a que ese rango sea llenado. Así que estarán buscando ser day traders al alza, comprando con un flujo de órdenes institucional en el gráfico diario. Ahora, también observen que cuando tenemos mínimos en el gráfico diario, es importante que consideren que siempre estarán anticipando turtle subs también. Estos serán en la forma de máximos y mínimos siendo tomados. Tenemos un mínimo aquí, y cuando ese mínimo fue tomado, el precio se movió a la baja aquí, y aquí estarían comprando, en adición a que eso está yendo a un order block. Ese es un trade de muy altas probabilidades para day trading. Lo mismo sucede aquí, tenemos un mínimo y el precio va por debajo nuevamente. De nuevo, el day trading no es trading de todos los días, se opera cuando existen las condiciones de más altas probabilidades. Tenemos un mínimo aquí en donde estarían descansando los stops y el precio va por debajo de ese mínimo en una compra en un turtle sub de vuelta a un order block como fue definido en la Sniper Series y Precision Trading. Nuevamente, no enseñaré todo eso aquí y si no han pasado por esos cursos tengan vergüenza, no deberían estar viendo lo que están viendo ahora. Lo mismo sucede aquí, cuando tenían el mínimo aquí, nuevamente, están observando un order flow institucional alcista en un gráfico diario. Todo es alcista, el precio va por debajo del mínimo y barre. Observen los cuerpos de las velas, ven cómo respetan ese mínimo, pero las mechas están yendo por debajo y están tomando los stops. Luego, ¿qué querrán anticipar? Están esperando a que los stops sean tomados y que el precio vaya al otro lado, esperando a que se llene ¿qué? El máximo de ese rango. Así que considerando eso, si tienen eso como su objetivo al alza, en otras palabras, eso que funciona como filtro como para que no estén buscando más compras con solo utilizar el precio por sí solo, no medias móviles, nada de eso se requiere.
solo se observa al precio. Desde aquí debajo, una vez que tenemos ese ambiente de Turusut, todo lo que buscamos es la apertura, la caída, el rally y el cierre más alto. Días pequeños, estamos en consolidación y el próximo día caída más bien, luego el rally y el cierre alto. Apertura, caída, ayuda swing, compramos y expansión al alza. El próximo día tenemos la apertura, la caída, lo compramos y expansión justo hacia el máximo. Así que pueden ver que al tener los rangos definidos en su gráfico diario y estudiarlos, de esto es de lo que hablo siempre que me oyen diciéndoles que tienen que estar estudiando el gráfico diario. Tienen que estar estudiando el gráfico diario, tienen que estar observando los dealing ranges, tienen que observar en dónde están en relación al order flow institucional. ¿Estamos buscando precios alcistas? ¿Estamos respetando los order blocks alcistas? Claramente estamos viendo respeto en los order blocks y estamos viendo los stops siendo tomados. Cuando son tomados y el precio va más arriba, solo volverá a los sell stops para formar nuevas compras. Es muy importante que entiendan eso porque una vez que observan este fenómeno repetirse una y otra vez, sí, tomarán pérdidas, pero no les temerán porque serán capaces de ver que en general, observen cuántas veces tenemos cierres alcistas y con rangos grandes. No son pequeños, son rangos amplios y están entrando cerca del mínimo del día en London, saliendo cerca de London Close. Están tomando la porción más grande del movimiento. ¿A quién le importa si no se toma el máximo absoluto o el mínimo en una entrada? No hace diferencia. Solo necesitan la porción más grande del movimiento durante un largo periodo de tiempo, además del interés compuesto sobre su dinero. No se toma demasiado tiempo para que desarrollen riqueza, así que quiero que vayan a sus gráficos, utilicen estas ideas, construyan el contexto que estamos describiendo aquí e incorporen todo lo que hemos compartido en los tutoriales previos. No es importante que yo les enseñe todo eso de nuevo, no lo necesitan, ya han estado expuestos, pero apliquen lo que hemos mostrado aquí y pienso que encontrarán muy fácilmente lo que han estado buscando en cuanto a day trading. Así que con eso les deseo buena suerte y buen trading.